Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. Semana de la Ciencia 5. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria a la primera sesión de la segunda semana de la ciencia. A nombre de todo el equipo de la asignatura de Ciencias Química, les doy la más cordial bienvenida. Soy la maestra Hilda María Fuentes López, coordinadora de la asignatura. El propósito de esta sesión es plantear preguntas, actividades a desarrollar y recursos necesarios a partir de situaciones problemáticas a fin de aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes vinculados a los contenidos estudiados en el trimestre. Uno de los elementos más abundantes en el planeta y en el universo es el hidrógeno. ¿Saben cómo podemos obtener hidrógeno? Les invitamos a analizar la siguiente actividad experimental que nos tiene preparada el maestro Álvaro Fernando. Bienvenidos alumnas y alumnos a esta sesión de la segunda semana de la ciencia en Aprende en Casa. Soy el maestro Álvaro Fernando Calderón. El propósito de esta actividad experimental es obtener hidrógeno e identificar sus propiedades. Les recuerdo, esta actividad la hacemos bajo estrictas medidas de seguridad, en un ambiente controlado. Por favor, no lo intenten en casa. ¿Qué necesitamos? Matraz Erlenmeyer, vaso de precipitados, lámpara de alcohol, varita de madera, cinta adhesiva y como reactivos, papel aluminio y ácido clorhídrico. ¿Cómo lo haremos? Paso número 1. Con el papel aluminio vamos a hacer pequeñas esferas y vamos a colocar 20 de ellas dentro del matraz. Yo ya las tengo aquí listas. Vamos a colocarlas todas dentro del matraz. Son 20 exactamente, yo ya las tengo listas y preparadas. Listo, tengo mis esferas de aluminio dentro del matraz. Enseguida se vierten 20 mililitros de ácido clorhídrico y se esperan unos segundos a que comience la reacción. Vamos a ver el ácido clorhídrico. Vamos a esperar unos cuantos segundos para que empiece la reacción. ¿Sí? En unos segundos ustedes van a empezar a observar cómo salen pequeñas burbujas de las esferas del papel aluminio. ¿Listo? Ahora vamos a colocar el globo en la boca del matraz con mucho cuidado. ¿Listo? Esperamos unos cuantos segundos. Como ven, se trata de una reacción exotérmica, pues la temperatura del matraz aumenta considerablemente debido a la liberación de energía. En este caso, tras la reacción que se está llevando a cabo, el producto que se obtiene es hidrógeno. Una vez que se encuentra lleno el globo, se retira de la boca del matraz. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Hacemos un nudo. ¿Sí? Entonces obtuvimos un volumen de hidrógeno. Para comprobar que es hidrógeno un gas más ligero que el aire, lo vamos a hacer rodar ligeramente por la mesa. Ahora, para comprobar que es hidrógeno, un gas que es inflamable, vamos a pegar el globo en la varita y vamos a encender nuestra lámpara de alcohol. Esperamos.
¿No? Les solicito, por favor, que tomen sus precauciones, observen con mucho cuidado. La ecuación química en este caso es aluminio, que reacciona con ácido clorhídrico para resultar cloruro de aluminio y el hidrógeno, que es el que colectamos en el globo. En un futuro cercano, el hidrógeno podría sustituir a los combustibles fósiles que son contaminantes. Según la cosmovisión de las culturas indígenas, la herbolaria mexicana es un conjunto de sistemas que previenen y tratan enfermedades. ¿Saben qué beneficios tiene en la salud el uso de plantas, hongos y flores? Veamos qué han preparado la maestra Doraluz y la maestra Lidia con respecto a este tema. De químicos y hierberos, todos tenemos un poco. Traemos eucalipto para un constipadito, alcanfor para el dolor y para su gripe un ungüento que para qué les cuento. Bienvenidas y bienvenidos aprendices de científicos a una cápsula más de ciencia divertida. Para nuestro experimento tenemos algunas cosas muy interesantes, pero el elemento más importante es la curiosidad y la imaginación. Así que a experimentar. Ha comenzado el invierno y con él los cambios bruscos de temperatura, lo que origina molestias en las vías respiratorias. Así que elaboraremos un ungüento natural. Gracias a las propiedades de sus ingredientes, puede ser un remedio muy efectivo para aliviar los síntomas de resfriados y gripes, pero debemos tener en cuenta que no cura la enfermedad. Su ingrediente principal es el aceite que contiene proveniente de hierbas que se han utilizado desde la antigüedad como el eucalipto. La popularidad de las plantas entre la gente es tanta que los investigadores del Laboratorio de Farmacognosia de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, realiza análisis científicos de productos naturales vegetales con el propósito de identificar los principios activos, confirmar y justificar su uso racional medicinal. En la actualidad, existen muchos medicamentos y productos farmacológicos que pueden ayudar a sobrellevar la gripe para que no afecte a la calidad de la vida del paciente. Sin embargo, existen métodos naturales que aún continúan vigentes, como alternativa a los medicamentos. Este es el caso de un poderoso ungüento casero, cuyas propiedades mejoran la función respiratoria, mientras alivian las molestias en las vías respiratorias. ¿Quieren aprender a prepararlo? ¿Qué necesitamos? 25 gramos de vaselina sólida sin olor, 4 pastillas de alcanfor, 5 hojas de eucalipto o 20 mililitros de esencia de eucalipto, 5 gramos de mentol o 15 mililitros de aceite esencial de menta, 15 mililitros de alcohol. Utensilio de plástico o vidrio ancho para mezclar, cuchara o abatelenguas, envase con tapa, embudo, papel filtro o gasas, mortero. ¿Cómo preparar este ungüento descongestionante? Se trituran las pastillas de alcanfor y el mentol y después se agregan en el recipiente vacío. ¿Hacemos? Adelante, maestra. Hemos abreviado y están trituradas las pastillas de alcanfor y mentol. Se colocan las 5 hojas de eucalipto con un poco de alcohol en el mortero, pero nosotros vamos a utilizar aceite esencial de eucalipto. 5 mililitros. Por favor, maestra. Sí, claro. Listo. En caso de tener las hojas de eucalipto, se trituran lo mejor posible y después se filtra y se vacía en el recipiente de vidrio. Se mezcla con el jugo de las hojas de eucalipto o esencia y se bate hasta incorporar. Por último, se añade la vaselina, agitando hasta alcanzar una mezcla homogénea y se envasa en el frasco con su tapa. Vamos a aplicar la vaselina. ¿Me ayuda a mezclar, maestra, por favor? Claro que sí. Recuerden que la vaselina no debe tener olor. Por favor, maestra. Sí. Claro que sí. Y mezclamos perfectamente hasta lograr la mezcla homogénea que estamos buscando. Perfecto.
Una vez lograda esta mezcla, la vamos a envasar. Muy bien. Correcto. Envasado y conservación. Guarden el producto en envases de plástico o vidrio y consérvenlo en un lugar fresco y oscuro. Adhieran una etiqueta con el nombre del producto, fecha de elaboración, fecha de caducidad, modo de uso y precauciones. Caducidad. El ungüento elaborado mediante esta tecnología doméstica tiene una duración de 1 año aproximadamente. Beneficios. Al elaborar este producto tendrán un ahorro económico de más del 40% en comparación a los productos comerciales. Modo de aplicación. Toma la cantidad de ungüento que consideres necesaria y frótala con suaves masajes en el pecho, espalda y planta de los pies. Esta pomada natural, para disminuir la congestión respiratoria, está elaborada con ingredientes antihistamínicos, expectorantes y emolientes que sirven para aliviar los síntomas propios del resfriado y la gripe. Recuerden, estamos hablando de los síntomas, no de la enfermedad. Su aplicación es tópica, es decir, sobre la piel, y su efecto es local. Calma la congestión, mitiga las molestias como la tos y la constipación. Ahora veamos los beneficios de los ingredientes que empleamos. Beneficios del aceite de eucalipto. El perfume natural del eucalipto cura la inflamación en las vías respiratorias y facilita la eliminación del moco que las obstruye. Su aceite esencial calma los ataques de asma y mejora la respiración ante problemas comunes como los catarros. Se emplea en la elaboración de pomadas y vaporizaciones con el fin de calmar la tos, el dolor de garganta y los escalofríos. El alcanfor es una sustancia blanca obtenida de los árboles Laurus camphora, propios de la isla de Borneo, en Asia. Se agrega a cremas y ungüentos para aliviar la congestión nasal y la tos, y también en pomadas analgésicas para los dolores musculares. Como ya dijimos, se encuentra en la corteza del árbol, Laurus camphora, aunque en su mayoría se obtiene a partir del aceite de trementina y se puede presentar en 3 formatos: líquido, en aceites y cremas, según para lo que se vaya a usar. Siempre deben aplicarse de manera tópica, pues ingerirlo puede ser tóxico y peligroso para la salud. El mentol es una sustancia que proviene de los aceites de menta o se produce en el laboratorio. Se usa para tratar problemas de las vías respiratorias superiores. El mentol causa una sensación de frescura cuando se coloca sobre la piel y actúa como un analgésico suave. Para finalizar, deben tener en cuenta que esta pomada es un calmante natural más, no una solución contra las afecciones que provocan la congestión. Es importante que, si los síntomas no mejoran, consulten al médico lo antes posible. Hasta la próxima. Para cerrar esta sesión con broche de oro, veamos la entrevista del doctor en inmunología Raúl Flores Mejía, presentada por la maestra Anel. Bienvenidas, alumnas y alumnos. Soy la profesora Anel Vázquez Martínez. El día de hoy estamos muy complacidos de contar nuevamente con la presencia del doctor en inmunología Raúl Flores Mejía, quien en esta maravillosa Semana de la Ciencia dará respuesta a algunas incógnitas con respecto a la importancia de las vacunas, tema que nos concierne a todos. Bienvenido, doctor Raúl. Nos complace que aceptara la invitación para acompañarnos y conversar con las alumnas y los alumnos de secundaria. En términos generales, comentemos, ¿cuál es el origen de las vacunas? Bueno, la primera vacuna que es aplicada es la vacuna de la viruela. Esta vacuna fue descubierta, no fue creada, fue descubierta a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por el doctor Edward Jenner, y fue la primera, y esta vacuna se utilizó para proteger contra la viruela, que es una de las enfermedades que más estragos ha causado en el humano. Esa fue la primera vacuna. Qué interesante, y es una vacuna que nos aplican desde que somos muy pequeños. La han aplicado, esta vacuna se dejó de aplicar más o menos a partir de 1985, porque afortunadamente, como una de las grandes aportaciones de las vacunas es que esta enfermedad, la viruela, ha sido erradicada de
de la faz de la Tierra. Ah, qué interesante, maestro. En su opinión, ¿es la inmunidad de nuestro cuerpo mejor que las vacunas? Bueno, la mejor forma de inducir inmunidad es pasar el proceso de infección. El problema es el riesgo que esto conlleva, porque nosotros todos sabemos que las infecciones, dependiendo de la virulencia del organismo que la causa, puede incluso causar la muerte en las personas. Entonces, las vacunas son una gran oportunidad de generar protección, pero no tener las complicaciones y las manifestaciones de las enfermedades. Entonces, no hay mejor forma que generar inmunidad que la infección, pero el riesgo es alto. Entonces, las vacunas nos permiten generar inmunidad sin tener los riesgos incluso de la muerte. Muy bien, qué interesante. Entonces, el uso de las vacunas son muy importantes. Bueno, ¿y nos podría responder, por favor, doctor, por qué las vacunas se colocan a temprana edad? Bueno, la mayoría de las vacunas en los esquemas de vacunación de los países se aplican a temprana edad porque es en esa etapa de la vida donde somos más susceptibles de esas infecciones. Por eso se recomienda aplicarlas a esas edades, porque son los grupos de mayor riesgo. Es la misma situación ahorita que, por ejemplo, la vacuna que próximamente se aplique contra COVID, se va a aplicar primero en el personal de salud y luego en el personal de las personas de mayor riesgo, que son los adultos mayores. Entonces, siempre la indicación es aplicar la vacuna a las personas más susceptibles de contraer las infecciones, y en este caso, en cuestiones, digamos, normales, son los niños los más susceptibles. Por eso se pone a edades tempranas. Ah, muy bien, qué interesante. En términos sencillos, ¿cómo funcionan las vacunas, doctor? Bueno, las vacunas en general son componentes proteicos, pues generalmente son componentes proteicos, proteínas que tienen los microorganismos. Puede ser ya sea solamente la proteína o pueden ser partes del organismo, no completo, o puede ser el organismo completo, vivo o atenuado. Entonces, todos estos componentes, dependiendo del tipo de vacuna, es el que genera la protección, siendo reconocida por el sistema inmunológico principalmente. La parte del sistema se conoce como sistema adaptativo, dentro del cual están las células B, que serían las encargadas a través de sus receptores, de reconocer estas proteínas y generar los anticuerpos, que son los principales moléculas que generarían nuestras vacunas para la protección una vez que nos enfrentemos o veamos de manera natural al organismo causal de la enfermedad. Muchos términos muy interesantes, pero seguramente a nuestros alumnos les gustaría saber qué se refiere con atenuado. ¿Cómo un organismo atenuado? Ok, un organismo atenuado sería, es el agente causal, puede ser, cuando es atenuado es una bacteria, y esta bacteria está viva, pero no tiene la parte, a través de diferentes procesos, pueden ser químicos o de envejecimiento, se les quita la parte que es capaz de generar la enfermedad, dejando nada más las moléculas capaces de despertar la inmunidad. Entonces, a eso nos referimos con un organismo atenuado. Es un organismo vivo que no tiene todas las competencias para generar la enfermedad, pero sí para despertar la inmunidad. Qué interesante, muy bien. Y bueno, ¿nos podría comentar por qué algunas vacunas requieren refuerzos? Bueno, en nuestro esquema de vacunación, la única vacuna que no requiere refuerzo se llama BCG. Todas las demás requieren refuerzos, precisamente hilándolo con esta situación. La vacuna de BCG es una vacuna bacteriana atenuada, es decir, una vez que nos la aplican, la bacteria permanece en nuestro organismo y por eso la estamos viendo por un tiempo determinado. En el caso de otro tipo de vacunas, por ejemplo, los fragmentos de microorganismos, nosotros lo que nos inocularon lo vemos determinado tiempo y generamos las respuestas. Estas respuestas, por sus características, hay que despertar y reforzar la situación de memoria,
Por eso es necesario aplicar una segunda dosis. Generalmente todas las vacunas son mínimo 2 dosis y se busca con esto intensificar la respuesta de memoria de nuestro sistema inmunológico. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y de forma general, ¿por qué no existe seguramente una vacuna contra la gripe común? Ok, la gripe común es causada por un virus y en sus características generales, este virus que causa gripe común está constantemente cambiando. Es decir, las moléculas que les comentaba, que generalmente son reconocidas por nuestro sistema inmunológico, que son proteínas, son codificadas por genes. Y estos genes en los virus en algunos virus tienen la peculiaridad de mutar mucho. Su tasa de mutación es elevada. Entonces el virus cambia conforme cambian las proteínas por las mutaciones que tiene. Es decir, los virus que están circulando en este momento, la información genética que tienen va a cambiar al siguiente año. Por consiguiente van a cambiar las proteínas. Entonces, constantemente tenemos que estar generando la respuesta. Es decir, en este caso vacunas que en cierto tiempo... caso las vacunas se tienen que estar, digamos, el término actualizando a las condiciones del virus anterior. Es decir, este año nos están vacunando con las cepas más virulentas del año anterior. Y así es constantemente. Qué interesante. A manera de conclusión, ¿son peligrosos los efectos secundarios de las vacunas? Que es una pregunta que ahorita nos estamos haciendo mucho. Bueno, efectos secundarios tienen... A ver, por ejemplo, lo pongo así, hasta los medicamentos de uso más común pueden tener efectos secundarios. Las vacunas, hay que aclarar, como al ser preparaciones biológicas, ¿pueden generar efectos secundarios? La respuesta es sí, pero hay que tener muchísimo cuidado de entender esto. Siempre se va a privilegiar, ¿sí? el mayor nivel de protección que genera vacunar a la población que los efectos que desafortunadamente sí se llegan a reportar, pero hay veces 1 en 1.000.000 de casos. Entonces siempre se va a privilegiar la situación del nivel de protección a los efectos secundarios. Ahora, también hay que hablar de los efectos secundarios, porque estos pueden ser leves. Cuando decimos efecto secundario puede ser un dolor de cabeza, o puede ser un malestar de sentirse cansado, ¿sí? O tener dolor en el área de aplicación. Esos ya son efectos secundarios, pero son mínimos y los cuales no implican o son una condición para detener el proceso de vacunación. Entonces, generalmente las vacunas sí nos proveen de protección, por lo tanto, no debemos de tener miedo al uso de las vacunas. Bueno, se tiene que decir que las vacunas nos dan protección, ¿sí? Y como personal del área médico de la salud químico-biológica, la vacunación se debe de fomentar. Por eso hay autoridades y hay instituciones encargadas de hacer todas las pruebas necesarias para la seguridad de las vacunas y liberarlas para uso general en población. Agradezco nuevamente la presencia del doctor Raúl Flores Mejía. Muchas gracias por la invitación. En conclusión, las vacunas tienen el propósito de generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos por parte del sistema inmune. Muy divertido, ¿cierto? Continuamos en la Semana de la Ciencia. Les aseguramos que se van a divertir y van a aprender mucho. Hasta la próxima. Como pudieron darse cuenta, en esta sesión se trataron conocimientos que ya adquirimos en sesiones anteriores, como propiedades de los elementos químicos, mezclas, así como la importancia de la herbolaria y las vacunas en el cuidado de la salud. Esperamos que hayan adquirido conocimientos nuevos y disfrutado de las actividades planteadas. Les invitamos a la próxima sesión de la Semana de la Ciencia. Compartan con su familia lo que más les gustó de esta sesión. Hasta la próxima.